Bien, hoy vamos a ver manejo de vía aérea en general. Si bien la clase se define como manejo de vía aérea en UTI, vamos a tratar de abordar la mayoría de las cuestiones acerca de la vía aérea. Eh, Algunas de ellas en terapia intensiva, pero otras en el ámbito prehospitalario y en el ámbito hospitalario, en cualquiera sea la unidad. Va a ser una clase más amplia, una charla más amplia, y vamos a abordar varios temas, la oxigenoterapia y demás. Vamos a abordar la charla desde estos 4 puntos, especialmente teniendo en cuenta al paciente como centro de todo lo que vamos a estudiar hoy. Como primer punto, vamos a charlar acerca de algunas definiciones preliminares para entender todos los temas que vamos a ver a continuación. Primer punto, cuando hablamos de oxigenar, nos vamos a referir siempre a la hematosis, es decir, al intercambio gaseoso entre el capilar pulmonar y, eh, y el alvéolo. Va a depender de muchas cosas esta oxigenación, tener en cuenta que va a depender primero de la presión de gases que vayamos a tener adentro del alvéolo, dentro de la presión de gases que tengamos dentro del capilar, y que pase de un lado hacia otro, uno u otro gas, ya sea el oxígeno desde el alveolo hacia el capilar o del capilar hacia el alveolo, va a depender inicialmente de la diferencia que tengamos de presión a uno y a otro lado, eh, es decir, de donde hay más hacia donde hay menos, y esencialmente de la membrana de hematosis o la membrana respiratoria, que va a permitir el pasaje o no de ciertas sustancias, especialmente gases, de un lado hacia otro de la membrana. Ya hablamos en edema pulmonar, como el líquido está restringido, no así la difusión de gases. La membrana va a estar conformada por eh, la, empezando desde el punto de vista capilar, desde el endotelio, la membrana basal endotelial, el intersticio pulmonar, la membrana basal del alvéolo de los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, y después la membrana apical de esos mismos neumocitos, el agente surfactante que va a estar recubriendo esa membrana apical, y ya de la luz alveolar. También la presencia o no de gases dentro del alvéolo va a depender de qué estemos inspirando, qué fracción inspirada de gases vayamos a tener desde el exterior hacia el interior del alvéolo a través de la vía aérea. Esa presión de gases, nosotros decimos presión parcial de X gas, cada vez que nos referimos a uno, tener en cuenta que es la conformación del 100% de los gases que tenemos adentro. O sea, el aire alveolar va a estar conformado por una variedad de gases. Dentro de esa variedad de gases, porcentualmente, vamos a tener una determinada cantidad de oxígeno, una determinada cantidad de dióxido de carbono y una determinada cantidad de nitrógeno, que son los 3 grandes gases. Hay otros más chiquitos, pero los más importantes van a ser esos 3. A nivel del mar, la cantidad de oxígeno que está circulando en la masa de aire que tenemos alrededor conforma el 21% de esa cantidad de aire total. Y cuando nosotros inspiramos esa fracción o ese aire, tener en cuenta que la fracción de aire que tiene oxígeno va a ser del 21%. A eso nosotros le decimos fracción inspirada de oxígeno. También podemos referirnos a la fracción inspirada de dióxido de carbono y de otros gases. La ventilación es distinta a la oxigenación y la ventilación se da por un movimiento de gases desde el exterior al interior para permitir la entrada de oxígeno y desde el interior hacia el exterior permitiendo la salida de dióxido de carbono. Y esto es mecánico. La oxigenación es un proceso biológico y físico más que nada porque depende del movimiento de gases de uno y a otro lado de la membrana, y la ventilación es un proceso mecánico que va a depender primero de la indemnidad de la vía aérea, o sea que nosotros tengamos permeable la vía aérea desde la boca hasta las unidades alveolares, que no esté colapsada, que no esté achicada, que no esté obstruida, y también del movimiento que nosotros generamos para que se mueva el aire desde un lado hacia otro. Ese movimiento se va a dar especialmente por una diferencia de presiones, es decir, nosotros vamos a tener inicialmente una presión de una atmósfera a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, etcétera, 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 20 centímetros de agua, la cual para que entre hacia la vía aérea, y nosotros tenemos que tener una presión en la vía aérea que sea menor a esa atmósfera para que pase de afuera hacia adentro, ¿no? Esa presión, esa diferencia de presión se va a lograr especialmente durante la inspiración, porque el diafragma se contrae
desciende, acuérdense que tenía la forma esta de C invertido de cúpula, va a descender el diafragma y esto va a hacer que el pulmón, sin necesidad de meter aire todavía, aumente el diámetro, ya sea cráneo caudal, o sea, de arriba hacia abajo, pero también va a empujar las costillas hacia adelante, aumentando el diámetro antero-posterior del tórax, y va a empujar también hacia los costados, o sea, lateral. O sea que el tórax va a aumentar de tamaño sin aire todavía, hasta que abramos la glotis. Una vez que abramos la glotis, esa presión que teníamos adentro del tórax va a ser mucho más negativa que la del exterior, porque básicamente se agranda la cavidad torácica sin meter aire todavía. Se abre la glotis y va a pasar aire de afuera hacia adentro. Una vez que finaliza el proceso de inspiración, el pulmón va a volver va a dejar de contraerse el diafragma, entonces el pulmón va a volver a su posición inicial, así que como un resorte va a volver a como estaba antes de que el diafragma lo empujara, y va a comprimir en parte la vía aérea y el parénquima pulmonar para aumentar la presión adentro del tórax y que salga aire de adentro hacia afuera, porque vamos a vencer una atmósfera. Y esto se hace a través de la vía aérea. A esto nosotros le decimos ventilación, o sea, el proceso mecánico a través del cual metemos aire de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro en una u otra fase de la respiración. El espacio muerto, nos vamos a referir a la parte de la vía aérea donde no se produce hematosis. Esto se llama espacio muerto anatómico, pero también en el momento patológico cuando los alvéolos están ocupados por algo. ¿Por qué? Porque tampoco se va a producir hematosis secundario a la ocupación del alvéolo por moco, sangre, agua o pus. En esos casos tampoco va a haber oxigenación del alvéolo, o sea que el capilar no va a intercambiar oxígeno por dióxido de carbono, o sea que es lo mismo que ese alvéolo no estuviese. Entonces eso le vamos a decir también espacio muerto alveolar, y cuando sumamos el espacio muerto de la vía aérea que no tiene alvéolo, por ejemplo, la parte faríngea, la tráquea, los bronquios que no tienen alvéolos, va a ser lo mismo que el alvéolo que esté ocupado, porque no va a intercambiar en ningún momento. Eso se llama espacio muerto, porque hay aire en su interior, pero no hay producción de hematosis. Eso es desde el punto de vista fisiológico. Ya desde el punto de vista patológico, hay tres grandes cuadros que nos vamos a basar. Uno es la insuficiencia ventilatoria. La insuficiencia ventilatoria es la necesidad de utilizar musculatura accesoria para lograr esta diferencia de presión y que el aire entre de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Y eso se hace a través de la utilización o de los músculos nasales, muy importante en los chicos, no tanto en los adultos, del esfuerzo ventilatorio, vamos a escuchar quejido, del tiraje intercostal, en el cual vamos a tratar de agrandar a la fuerza el diámetro torácico, todo esto por la imposibilidad de ventilar, generando estos patrones anormales de ventilación para lograr, digamos, la ventilación, y la retracción external, que también. Obviamente el uso también del la presencia también de tiraje, escaleno, también va a ser importante, sobre todo en el adulto, pero fíjense que son todas mecanismos de compensación cuando no podemos, cuando no nos alcanza el diafragma solo para generar esta diferencia de gas entre uno y otro lado, desde el punto de vista mecánico, para poder básicamente ventilar. Cuando generamos estas cuestiones y alteramos nuestra mecánica normal, le vamos a llamar insuficiencia ventilatoria, que es un déficit mecánico. La insuficiencia respiratoria es otra cosa y es un criterio gasométrico, o sea, por laboratorio. La insuficiencia ventilatoria es desde el punto de vista clínico, porque lo vemos, también lo podemos diagnosticar por algunos estudios, pero la insuficiencia respiratoria es un criterio gasométrico y la definimos cuando tenemos una presión parcial de oxígeno en sangre arterial menor a 60, esa es la tipo 1 o hipoxémica pura, y la tipo 2 o hipoxémica hipercápnica es cuando tenemos menos de 60 de PO2 y le adicionamos un aumento en la concentración de dióxido de carbono, y esto es porque no podemos excretarlo, no lo podemos expirar. Cuando hablamos también de esta insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipoxémica hipercápnica, también tenemos un componente ventilatorio. ¿A qué voy con esto? Que en la insuficiencia ventilatoria vamos a tener hipercapnia y no necesariamente vamos a tener insuficiencia respiratoria, porque no podemos sacar el dióxido de carbono, pero todavía con todos los mecanismos, el tiraje, el aleteo nasal, el tiraje escaleno y demás, o supraclavicular,
nos va a alcanzar para mantener una PO2 suficiente, pero no desde el punto de vista mecánico. Entonces no vamos a poder sacar todo el CO2 que podamos. En cambio, la insuficiencia respiratoria, el problema va a estar en el oxígeno. Puede combinarse con el dióxido de carbono o no. La saturación de oxígeno por oximetría de pulso menor a 90 también nos habla de insuficiencia respiratoria, pero bueno, en este caso no lo vamos a poder objetivar en un laboratorio. O sea, que sature 89%, ya sabemos que tiene insuficiencia respiratoria, o sea que va a tener una PO2 menor a 60, pero no vamos a saber nunca si esa PO2 de 57, 40, 59, 32, no lo vamos a saber. Sí sabemos que menos de 90 hay una PO2 menos de 60, más de 90 hay una PO2 más de 60, pero nunca vamos a saber cuánto objetivamente. Y por último, el paro respiratorio es la pérdida de conciencia con falta de frecuencia respiratoria y de esfuerzo respiratorio efectivo, pero con pulso. O sea que es un paro no cardíaco, sino eminentemente respiratorio. El corazón de este paciente todavía late, todavía perfunde, pero la parte ventilatoria no alcanza para oxigenar. Cuando en un paro respiratorio tenemos ausencia de pulso, eso se llama paro cardiorrespiratorio y es un paro cardíaco. Eso se trata con compresiones en el tórax. El paro respiratorio se trata con ventilaciones. De dejar evolucionar un paro respiratorio, todo paro respiratorio va a conducir hipoxemia y eso va a conducir a un paro cardiorrespiratorio. Una forma de paro respiratorio es la presencia de respiración agónica, que también le decimos jadeo o boqueo, que bien es básicamente tener respiraciones inefectivas, o sea que existen las respiraciones, pero son inefectivas. Es criterio tener pérdida del conocimiento, pérdida de la conciencia, si no, no es paro, sino una insuficiencia ventilatoria. Pero cuando tenemos falta de conciencia, con pulso y una frecuencia respiratoria ausente o bien jadeo o boqueo, hablamos de paro respiratorio. O sea que respiración agónica con pulso es igual a paro respiratorio. Respiración agónica sin pulso es igual a paro cardíaco. Estas respiraciones agónicas son respiraciones muy lentas, con inspiraciones muy ruidosas, así, muy lentas, o sea, tienen una frecuencia muy bajita, tienen pérdida de conocimiento y por lo general son inefectivas, o sea que van a causar insuficiencia respiratoria. Pero es muy importante que el paciente no tenga, obviamente, conciencia. Vamos a ver a continuación cómo es esto, vamos a escuchar cómo es la respiración agónica y una breve explicación. Estos jadeos ocasionales no son suficientes para que siga viviendo y no deben confundirse con una respiración adecuada. Cuando vea que alguien no responde y presente este tipo de respiración, debe tratarlo como si no estuviera respirando. Bien, esa es una respiración agónica. Fíjense que parece un Estos ronquido. jadeos ocasionales no son suficientes para que siga viviendo y no deben confundirse con una respiración adecuada. Pero recuerden que estamos hablando de un paro. Con pulso, sin pulso, es paro. Cuando vea que alguien no responde, Vamos ahora, bien, a hablar de un paciente que tenga insuficiencia respiratoria. Recordemos que la insuficiencia respiratoria es un criterio gasométrico. No vamos a profundizar en esto porque ya lo tiene que tener claro, pero es un criterio gasométrico en el cual tenemos un tipo que es hipoxémica pura, en el cual la PO2 es menor a 60, o sea que necesitamos gases arteriales para diagnosticar una insuficiencia respiratoria. Menos de 60, hipoxémica o tipo 1. Menos de 60 más una CO2 más de 45, hipoxémica hipercápnica o tipo 2. O bien, hoy por hoy se acepta desde lo clínico que una saturación menor a 90%, también hablamos de insuficiencia respiratoria. Como dijimos antes, no la vamos a poder objetivar porque para diagnosticar y decir, che, este paciente tiene insuficiencia respiratoria, va a tener que ser con una gasometría arterial. Las causas fisiopatogénicas de la insuficiencia respiratoria ya saben que son 4. La hipoventilación alveolar, en la cual hay una deficiencia en el ingreso desde afuera hacia adentro, o sea que es una insuficiencia ventilatoria que genera hipoxemia, ¿no? Porque si no tiene PO2 menor de 60 es solamente una insuficiencia ventilatoria.
pero en estos casos puede ser acompañarse en realidad de una PO2 menor a 60. La hipoventilación alveolar, cuando la vemos y cuando tenemos trastorno del pasaje de un lado hacia otro, o porque el paciente está dormido, como en la sedación, en la intoxicación por opioides, cuando el diafragma no nos alcanza para generar esta diferencia de gases, como en las enfermedades neuromusculares, las crisis miasténicas, o la parálisis de un lado del diafragma, o un traumatismo de tórax que no nos deja expandir bien por dolor, por ejemplo. O bien también cuando la cantidad de oxígeno que tenemos dando vueltas en el aire, este 21%, cae. Por ejemplo, cuando estamos en las grandes alturas, qué sé yo, nos vamos a Lima, que estamos casi a 4.000 metros de altura, y la verdad que ahí nos va a costar respirar, y si eventualmente nos sacamos sangre después de un ejercicio, quizás tengamos una PO menor a 60 y una CO2 mayor a 45. La característica de la hipoventilación alveolar es que es el único mecanismo fisiopatogénico que genera hipercapnia. Las alteraciones en la perfusión son alteraciones en la relación ventilación-perfusión, en las cuales el capilar está obstruido, está tapado, o no, la cantidad de eritrocitos no alcanza para intercambiar adecuadamente el oxígeno, como pasa, por ejemplo, en las anemias, o bien en el tromboembolismo pulmonar, o en las vasculitis, que son como las más características. El shunt es una alteración en la relación ventilación-perfusión, que en vez de tener cero perfusión, y esta división ventilación, un montón, 3.822 dividido 0 nos va a dar infinito, como en las alteraciones de la perfusión, o error en la calculadora. En el shunt, la ventilación-perfusión, lo que está arriba que es la ventilación va a ser 0, la perfusión va a ser 3.221 unidades de, no sé, Marquito Sosa, pero todo 0 dividido por cualquier número nos da 0. O sea que cuando la relación ventilación-perfusión tiende a 0, hablamos de shunt. Por ejemplo, cuando el alveolo se ocupa de moco, agua, sangre o pus, como en la neumonía, en el edema de pulmón, en el distrés, en las hemorragias alveolares difusas, sin alterar el capilar pulmonar, que pasa sangre como quiere, o bien cuando el alveolo se colapsa, como por ejemplo en las atelectasias o en las compresiones pulmonares. Y los trastornos de la difusión es cuando se altera la barrera de difusión, que ya vimos que se comprende desde la membrana apical del neumocito tipo 1, desde dentro del alveolo, hasta la membrana apical del endotelio en el capilar, pasando por el intersticio. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Y la aterosclerosis, por ejemplo, cuando afectamos la membrana del vaso, las enfermedades pulmonares intersticiales, por ejemplo, cuando afectamos el intersticio, o las enfermedades alveolares, las alveolitis alérgicas, por ejemplo, en las cuales afectamos la membrana desde el punto de vista alveolar. ¿Y por qué es importante entender esto? Y porque un paciente que tiene insuficiencia respiratoria claramente va a tener una caída de la PO2 que lo puede llevar a la muerte. Fíjense, esto es un gráfico que usamos mucho pensando en lo que es ventilación mecánica cuando a un paciente lo tenemos que intubar, o en lo que se llama secuencia rápida de intubación. Que no importa esto, ¿no? Pero tener en cuenta que así como la hemoglobina la curva de disociación se puede ir para la izquierda o la derecha, cuando nosotros entramos en apnea, es importantísimo saber desde qué momento ese paciente, cuánto saturaba ese paciente en un primer momento. Fíjense que en un pulmón normal, en un adulto de 70 kilos, sin patología, podemos estar hasta casi, que es la curva que se va más hacia la derecha, podemos estar hasta casi 8 minutos en apnea, ¿sí? Que son 8 minutos, 8 minutos y medio, para que nuestra saturación caiga del 100% al 90% en apnea. Que eso es porque obviamente se va consumiendo por hematosis. Pero desde el 90 al 0 no llegamos a los 2 minutos, y uno tiene que tener en cuenta que cuando saturamos 70 el paciente puede hacer un paro cardíaco, o sea que tampoco va a llegar al 0 porque se va a morir antes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que para hablar de insuficiencia respiratoria tendríamos que parar en un paciente que tenga un pulmón normal o no, porque fíjense que aquel que tiene un pulmón moderadamente enfermo, 70 kilos, adulto, y que no satura 100% habitualmente, satura de 94, los tiempos se acortan. Ni hablar para el infante o para el obeso. Fíjense que en un adulto obeso, 127 kilos, para llegar a 90 no llegamos a los 3 minutos. Y en menos de un minuto llegamos a 0, o sea que ese paciente se puede morir antes.
¿Qué hacemos nosotros para afectar esta curva de saturación de la hemoglobina? Teniendo en cuenta que un paciente puede estar hipoxémico y de ahí al paro tenemos un muy corto lapso. Y bueno, la primera acción que podemos aplicar para paliar la insuficiencia respiratoria es la oxigenoterapia. Hay dos grandes modos de aplicar oxígeno. Les repito, esto es para aplicar oxígeno, o sea que estamos tratando de paliar la insuficiencia respiratoria. Vamos a ir de menos a más. El primer elemento que tenemos es la cánula nasal o bigotera. La cánula nasal, fíjense cómo se pone, esto es importante porque siempre se la atamos atrás en la nuca y no, se pone abajo de la pera y hace una vueltita atrás de las orejas. Es un dispositivo que es bastante cómodo y es muy bien tolerado, sobre todo porque permite hablar, permite comer, no tener una máscara en la cara que te tira aire también a los ojos y te permite cierta independencia. Si bien el tenerlo mucho tiempo te puede lastimar las fosas nasales y las orejas, es cómoda, pero es para pacientes que requieren poca fracción inspirada de oxígeno adicional. Recuerden que a estos pacientes no les va a alcanzar el 21% para saturar adecuadamente y vamos a necesitar algún soporte que aumente esa fracción inspirada. Fíjense que en realidad todo lo que son mecanismos no invasivos podemos estimar qué fracción estamos dando porque mucho se va a perder en el aire o el paciente esa respiración es un poquito menos profunda y la próxima más profunda y bueno, eso también va a afectar en cuanto cuánto ese paciente va a estar obteniendo fracción inspirada de oxígeno. Este dispositivo va conectado a un flumíter, que es esto que ven ahí, que es básicamente una bolita, que va conectado a una fuente de oxígeno y que al abrirlo va a permitir mayor o menor pasaje de gas, mayor o menor pasaje de oxígeno. Por acá se da oxígeno puro, o sea que al 100%. Lo que pasa es que lo que llega a través de este cablecito es menos. ¿Por qué es menos? Primero, porque abrimos más o menos el oxígeno. ¿Cómo hablamos de abrir más o menos el oxígeno? Y en litros por minuto. Este flumíter que se llama, van a ver que tiene una bolita que cada vez que nosotros la abrimos se va a ir levantando y nos va a ir diciendo, bueno, le estás poniendo 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, o sea, en características de flujo, ¿no? Litros por tiempo. Y eso va a pasar a través de la canulita nasal, pero la canulita nasal también tiene un diámetro, o sea que al ser más chiquito, no, si nosotros lo ponemos a 200 litros por minuto, cosa que no es el flumíter, pero si lo ponemos a 200 litros por minuto, por más que nosotros lo pongamos, no va a pasar por ese tubito tan finito, puede pasar solamente hasta 6 litros por minuto. Hasta es más, si nosotros lo ponemos muy alto y sobrepasamos los 6 litros, lo más probable es que eso va a salir tanto aire por el flumíter, no se la va a bancar ese tubito tan chiquito que va a salir disparado, se va a desprender, ¿no? La canulita nasal del flumíter, de ese piquito que tiene abajo. Por lo general, estimamos que si nosotros ponemos a 1 litro por minuto, el flumíter, a través de una cánula nasal, le llegará hasta un 24% de fracción inspirada de oxígeno al paciente. El máximo de 6 litros y le va a llegar hasta un 44%. Esto no es tan así. Recuerden que esto va a depender de muchos factores y es un estimado. O sea, hasta cuánto podemos dar con una cánula nasal, hasta 40-44% de FIO2. Si el paciente necesita más, ya, o sea, si poniéndolo a 6 litros y sigue saturando 88, ya a ese paciente no le sirve la cánula nasal y vamos a tener que escalar un paso más en esto de oxigenoterapia bajo flujo. El siguiente paso es la máscara de Venturi. La máscara de Venturi es una mascarita, obviamente, que ya fíjense que baja un poco la tolerancia porque necesita primero cubrir tanto la nariz como la boca, permitiendo al paciente también que se le tapó la nariz, cosa que pasa a veces con la cánula, se tapa la nariz o se seca, entonces ya no pueden respirar por la nariz o respiran por la boca, o cuando duermen roncan y respiran por la boca. La máscara Venturi ayuda en ese término, pero bueno, es más incómoda. Fíjense que para comer o para hablar o lo que sea, este paciente ya está más limitado. A veces los pacientes tienen que sacar un cachito de la máscara, hablar o comer un bocado y ponérsela de vuelta mientras mastican. O sea, ya todo un tema, ¿no? Y la verdad que es menos tolerada, porque aparte no coapta bien y le tira aire en el ojo, le seca el ojo, molesto. La máscara de Venturi
Tiene un efecto que es el efecto Venturi, en el cual nosotros ponemos oxígeno por una puntita de estos, le decimos culottes, estos pistillos, cosillas, eh, los cuales cada uno se diferencia por color, y esto depende de la marca, no vamos a hablar de colores, pero porque depende de la marca. Por ejemplo, en este caso, el color blanco, ustedes no creo que lo vean bien ahí, pero es la menor cantidad de FiO2 que le podemos aportar. Ahí dice qué FiO2 le estamos aportando, en este caso es de un 24%, porque si fuera 21 lo dejamos respirar aire ambiente, tiene que ser un poquito más. Una FiO2 al 24% y lo podemos poner hasta casi 8 litros por minuto. O sea que este culote nos va a decir cuánta FiO2 le estamos aportando y cuánto flujo tenemos que poner en el Flumeter para que le aporte esa FiO2. Ese oxígeno va a entrar por ese pistillo, pero también va a entrar aire desde el exterior. Ese aire, junto con el oxígeno, va a aumentar la cantidad de oxígeno que tenés en la mascarita y va a expulsar el dióxido de carbono que vos estás expirando, que también se va a quedar en la mascarita. ¿Y por qué lo va a expulsar? Y porque donde hay oxígeno no puede haber otro gas, entonces al aumentar la cantidad de oxígeno que le estamos aportando, empuja el dióxido de carbono hacia afuera, tiene unos huequitos en la máscara, y esto se le denomina efecto Venturi, el desplazamiento del CO2 producto de la alta concentración de otros gases. Habitualmente van desde 0,24, 0,28, 0,30, 0,35, 0,45, 50%, y ahora vienen algunos que van hasta la FiO2 al 60%. Todo esto, el máximo que le podemos aportar en el Flumeter es de 15 litros, en realidad 12 litros. A todo esto le decimos oxígeno terapia de bajo flujo. Flujo, recordar que es cantidad de aire que pasa por una unidad de tiempo y que eso lo define el Flumeter. Si volvemos atrás, acá en las rayitas que tiene este Flumeter que tenemos ahí que dice O2, a medida que lo abrimos y sube la bolita, ahí nos va a decir 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, 3 litros, hasta 15. Bien, el Flumeter acepta todo lo que es terapia de bajo flujo. Ahora bien, si esto tampoco le alcanzó a mi paciente con insuficiencia respiratoria, es un paciente que está despierto y que le falta el aire, básicamente, no importa la causa, podemos pasar a la oxigenoterapia de alto flujo. Dentro de la oxigenoterapia de alto flujo vamos a tener inicialmente lo que se llama máscara reservorio o de no reinhalación o de no rebreathing, la cual es una mascarita que, por un lado, es una mascarita similar a la que vimos recién, que tapa la nariz y la boca, que tiene una conexión a oxígeno, pero que también tiene una bolsa. Esta bolsa lo que evita es la reinhalación de dióxido de carbono, porque va a acumular oxígeno en su interior, ¿no? Entonces, en la próxima inspiración que nosotros vayamos a hacer va a venir oxígeno desde el cablecito que tenemos conectado al Flumeter, más el oxígeno que tenemos en la bolsa, en la próxima inspiración. Cuando nosotros expiramos, vamos a largar CO2 al ambiente, digamos, de la máscara, pero esto tiene una valvulita que permite que el aire expirado salga cuando inspiramos, que están ahí en la flechita, pero cuando inspiramos esa valvulita, ¡tac!, se cierra, ¿no? Al cerrarse esa valvulita, es como una tapita que soplamos y se abre para afuera, y cuando inspiramos, se chupa hacia adentro y cierra ese huequito, va a evitar que nosotros reinhalemos, ¿no?, el CO2 que queda en la mascarita, por eso se llama de no reinhalación. También por un efecto similar al Venturi. ¿Por qué? Porque entra oxígeno desde el Flumeter, pero también entra oxígeno desde la bolsa. Ya no es aire del que tenemos alrededor, que también tiene cierto contenido de CO2, sino que esto va a ser un montón de oxígeno. Fíjense que si la ponemos a 10 litros, vamos a estar aportando 70% de oxígeno, a 11 80% y a 15 90%. No es tan así, pero bueno, es lo que podemos estimar. Si esta máscara tiene mucho menos tolerancia, hace mucho ruido, sentimos el oxígeno que llega a la bolsa todo el tiempo. Si se sale una valvulita, se escapa, que es muy frecuente, ahí ya perdimos el efecto de no reinhalación. Y sirve solamente como puente, o sea, la utilizamos, por ejemplo, cuando estamos a punto de intubar un paciente. Cuando vamos a intubar un paciente le ponemos una máscara de reinhalación, ¿para qué? Para tratar de subir y preoxigenar ese paciente, llevándolo hasta cerca del 100%,
para que después cuando lo durmamos entre en apnea, tengamos tiempo de intubarlo, tengamos estos minutos que habíamos hablado de apnea, pero que todavía mantienen la saturación. Entonces tenemos un tiempo para intubarlo, que el paciente esté en apnea, porque lo preoxigenamos bien. O sea que es fundamental esto como preoxigenación. Y también porque al aumentar tanto la cantidad de oxígeno que le estamos aportando, podemos alterar la composición de gases de adentro del alveolo, produciendo lo que se llaman atelectasias por pérdida de la tensión superficial. O sea, ¿cuándo usamos la máscara reservorio? Y en hipoxemias profundas, cuando no están en paro respiratorio, obviamente, pero en hipoxemias profundas que no responden ni a la bigotera, ni a la cánula nasal, perdón, ni a la máscara de Venturi, que todavía necesitan FIO2 y que estamos dándole un rato como para hacer otra cosa, o para intubarlo, o le estamos haciendo diuréticos porque es un edema agudo de pulmón, o le estamos haciendo corticoides y broncodilatadores porque tiene un broncoespasmo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro dispositivo que tenemos para paliar la insuficiencia respiratoria y dentro de la oxigenoterapia de alto flujo es la cánula nasal de alto flujo, que esto es básicamente una bigotera como la que vimos antes, pero si se acuerdan, yo les había dicho que era un cañito muy finito en el cual si nosotros ponemos mucho flujo de oxígeno, ese cañito no iba a aguantar y se iba a separar del flumíter y va a salir disparado. O no va a pasar todo lo que tiene que pasar a través de la luz del cañito. No le va a llegar, si le estamos poniendo 15 litros, no le van a llegar esos 15 litros al paciente. ¿Por qué? Porque tiene mucha resistencia de la vía aérea. Es más, le van a llegar menos de lo que nosotros le queremos mandar. Para eso se inventó este dispositivo, que es básicamente un aparato, el cual se conecta al paciente y se conecta a través de esta bigotera, que es un caño mucho más grueso, que va a permitir que pase mucho más flujo de oxígeno a través de él, generando también cierta presión positiva, o sea, porque va a entrar mucho aire a presión y en grandes cantidades. Obviamente que mientras más flujo tengamos, imagínense que este aire va a mucha velocidad y puede lastimar, porque el aire a mucho flujo se comporta como un fluido, o sea que va a barrer con un montón de cosas que tengamos en las paredes. Por ejemplo, si pasa por la nariz y me va a secar o me va a romper todo el epitelio, va a sangrar la nariz, ya no va a servir la cánula de alto flujo. Entonces, este aparato lo que hace no solamente meter aire a alto flujo, sino también le da humedad con algo de agüita, básicamente, y le da temperatura. Por lo general entre unos 35 a 37 grados y medio podemos programar para que le dé el paciente. A veces el paciente dice, no, che, lo siento muy caliente, pero no lo podemos dejar pasando aire frío, como en los otros casos. Pues si pasa aire frío, al pasar tan rápido puede lastimar mucho y básicamente pelar el epitelio nasal y perdiendo toda la capacidad protectiva que tiene. ¿Cuándo usamos esto? Y lo usamos en la hipoxemia intensa, sobre todo cuando necesitan una FIO mayor al 85%, que ya no le podemos aportar con la máscara de reservorio. También tiene un aporte de presión positiva, porque obviamente al pasar tan rápido también va a aumentar la presión en la vía aérea de ese aire. No es el fundamento, pero sí ayuda en esto. Tratando de disminuir el espacio muerto anatómico. ¿Por qué disminuye el espacio muerto anatómico? Y porque llega más lejos de lo que... A ver, la cánula nasal me va a llegar a la nariz nomás y después yo voy a tener que inspirar para ir desplazando el oxígeno que tenemos en la vía aérea cada vez más pequeña. Esto llega hasta casi la vía aérea pequeña, entonces me va a ahorrar un montón de tiempo, un montón de inspiraciones y va a reducir el espacio muerto mucho más rápido. Usamos también lo que se llama el IROX o índice de ROX, en la cual, no importa mucho esto, pero sí nos ayudaba, sobre todo en COVID, para saber cuándo este paciente ya no respondía a la cánula nasal de alto flujo y lo teníamos que intubar. Fíjense que hora a hora se iba tomando la saturación, íbamos viendo cuánta fracción inspirada de oxígeno le íbamos poniendo al paciente y le íbamos midiendo la frecuencia respiratoria. Cuando ese índice, y eso lo íbamos haciendo cada 2, 4 horas, etcétera, ¿no? Si a las 2 horas de haber iniciado la terapia, y lo hacemos al lado de la cama, ¿no? A las 2 horas de haber iniciado la terapia, ese paciente tenía
un índice de ROX mayor a 2.8 y ya sabíamos, perdón, menor a 2.8, ya sabíamos, o más de 5 en cualquier momento, ya sabíamos que ese paciente lo íbamos a tener que intubar. 3 es como el punto de corte, ¿no? Menos de 3 lo tenemos que intubar, más de 3 lo podíamos seguir esperando. Pero esto nos ayuda mucho a tomar la decisión de cuándo intubar a un paciente porque ya era refractario a todo lo otro. Entonces, o cuándo aplicar ventilación, usar el respirador, básicamente. Entonces, la cánula nasal de alto flujo, en resumen, es básicamente una cánula nasal que se conecta a un aparato similar a un respirador, que me aplica aire a alto flujo, más allá de lo que el flumíter me deja, o sea, mete aire a mucha velocidad y a mucha cantidad, o sea, pasa mucho en poco tiempo, eso se le llama aumento de flujo, a través de un caño más grueso, porque si no una cánula nasal nomás esto no lo resiste, se rompe, se despega, se sale, que tiene temperatura para no lastimarle la nariz al paciente. Obviamente necesita un paciente despierto, que no respire por la boca, y que nos ayuda en limpiar, digamos, el espacio muerto para evitar también la reinhalación. Fíjense en el videito de arriba cómo la cánula nasal lo que hace, fíjense, ahí estamos en la expiración. Esto es cantidad de dióxido de carbono que tenemos en la expiración. Fíjense que en el primero de la izquierda, al finalizar la expiración, tenemos un montón de dióxido de carbono, pero a medida que le ponemos la cánula de alto flujo y vamos subiendo ese flujo, se lava más el dióxido de carbono, por lo cual se reemplaza por oxígeno, ¿no? Esto es para entenderlo directamente. A la derecha vamos a ver cómo lo rojo es dióxido de carbono, lo verde es oxígeno. Fíjense cómo en la primera imagen expiramos mucho dióxido de carbono, pero también lo inspiramos después, o sea que toda la vía aérea está roja, pero a medida que le ponemos aporte de oxígeno se va enverdeciendo, digamos. El flujo lo podemos entender como la manguera. Fíjense que cuando hablamos de bajo flujo es cuando esta manguera no le ponemos el dedo y va a depender pura y exclusivamente de cuánta agua le pongamos por el otro lado para saber a qué velocidad va a salir por un extremo, digamos, ¿no? Esto va a hacer que no llegue lo celeste en el pulmón de este paciente es dióxido de carbono y lo rojo de oxígeno, va a llegar hasta cierta altura de la vía aérea y esto se va a empezar a difundir, o sea que hasta que llegue al pulmón va a tardar un montón. Y asimismo también para que llegue el oxígeno y para que salga el dióxido de carbono. En cambio, cuando nosotros ponemos alto flujo, que esto ya poniéndole un dedo a la manguera sale mucho más rápido, podemos llegar hasta más lejos de la vía aérea y el dióxido de carbono se va a limpiar antes. ¿Qué nos permite también la cánula nasal de alto flujo? Que no reinhalemos, o sea que al lavar tanto dióxido de carbono no vamos a volver a inspirar el oxígeno que teníamos en la vía aérea antes, porque ya lo lavamos. En el videito que vimos al principio, ahí arriba a la izquierda, todo ese dióxido de carbono que tenemos en la vía aérea, cuando nosotros, esto es al final de la expiración, cuando nosotros inspiremos nuevamente, a ese dióxido de carbono lo vamos a volver a meter para adentro y no es lo que queremos lavarlo porque lo queremos reemplazar con oxígeno, porque también donde hay dióxido de carbono no puede haber otro gas como el oxígeno. Si el paciente sigue siendo refractario a la cánula nasal, a la máscara de Venturi, a la máscara de no reinhalación o de reservorio y a la cánula nasal de alto flujo, no nos va a quedar otra opción que aplicar presión positiva sobre la vía aérea. Si bien la cánula nasal lo hace porque al tirar aire a alto flujo aplica lo de presión positiva, la ventilación, la presión positiva de la vía aérea se puede hacer en el paciente despierto, porque recordemos que este paciente está en insuficiencia respiratoria, ¿no? O sea, el paciente está despierto, colabora y cuando yo le digo que respire, respira. Bien, el próximo paso es utilizar la ventilación mecánica, o sea, el respirador. El respirador se puede usar de dos maneras, o de manera no invasiva o de manera invasiva. De manera invasiva es con un tubo orotraqueal, con una traqueostomía o con algo más que vaya a invadir directamente la vía aérea. Durante la ventilación no invasiva utilizamos otro tipo de interfaces. La interfase es cómo conectamos el respirador a la cara del paciente o a la vía aérea del paciente. Estas interfaces, hay un montón de tipos de interfaces. Además, esto a veces se usa en la casa, por ejemplo, con las máscaras nasales que son mejor toleradas,
fíjense que esa mascarita de ahí, fíjense que el caño que va hacia la máscara nasal es mucho más grueso el de la bigotera, porque acá también va a haber aire alto flujo, por lo cual también tiene que ser calentado y tiene que tener cierto grado de humedad, porque si tiene que cumplir la función de la nariz, digamos, calentar e humidificar el aire, porque pasa alto flujo y si no lastima. Pero hay otras formas, como por ejemplo la máscara oronasal, que cubre tanto la nariz como la boca. Esta es la que más utilizamos en la terapia intensiva. La Total Face, que cubre también los ojos. Esta interfaz se usa sobre todo en los pacientes que están muy molestos porque a veces la máscara oronasal fuga, te pega en el ojo, te pega en la cara. Acá directamente le aplicás a toda la cara y no va a sentir ese chorro de aire que le pega en el ojo directamente porque se le escapa de la máscara, pero sí va a sentir que le pega algo de aire en la cara, ¿no? Pero la verdad que es mejor tolerar la Total Face que la máscara oronasal. Y el helmet o casco es este casco en el cual tenemos una manguera que entra y otra que sale. Y esto está bueno porque el paciente le permite como ventilar más por donde él quiere, ya sea la nariz o la boca. Y es un poco más fisiológico, si se quiere, ¿no? Porque es como generar un ambiente, como si le subiéramos la cantidad de oxígeno a la atmósfera. Lo que se hace un ruidazón y al paciente le molesta bastante. También tiene una valvulita en la cual nosotros expiramos, sale por este huequito que tiene acá adelante y no vuelve a entrar cuando expiramos nuevamente. Así que estas son algunas de las interfaces que se usan en la ventilación no invasiva. Tener en cuenta que va a aportar presión tanto durante la inspiración como durante la expiración para evitar el colapso de la vía aérea, mantenerla abierta, por ejemplo, durante un broncoespasmo. Cuando nosotros expiramos, la vía aérea, que ya está chiquita, se termina de cerrar y nos va a costar mucho abrirla de vuelta. En este caso, tratamos de mantenerla abierta. Y siempre que hablamos del uso del respirador, no va a ser solamente por la hipoxemia, ahora estamos hablando de insuficiencia respiratoria, pero ya vamos a ver más adelante, que en realidad lo que hace el respirador es suplir la demanda mecánica, o sea, sirve especialmente para insuficiencia ventilatoria. Pero acá estamos hablando de un paciente en insuficiencia respiratoria que fue refractario a todo lo otro. ¿Y por qué suple demandas mecánicas y aporta presión inspiratoria positiva y expiratoria también? Y porque tiene alto flujo de aire, no son 15 litros, 18, 6, estamos hablando de 60, 30, 40, 50 litros por minuto, o sea, es mucha cantidad de aire. ¿Cuáles son los problemas o las cuestiones con la ventilación no invasiva? Y primero que toda interfase tiene cierta fuga, ninguna coapta al 100% en la cara y siempre va a fugar algo, o sea que lo que yo le pongo no necesariamente va a ser lo que le llegue a la vía aérea al paciente. No se tolera mucho, la verdad que es bastante complicado que un paciente lo tolere porque hay que aprender a respirar con la máquina, tienen que aprender a llevarse bien entre ellos y la verdad que es bastante difícil. Necesitamos un paciente que esté despierto, que colabore, que no tenga vómitos, porque si este paciente está dormido, no va a ventilar solo, entonces la ventilación mecánica no invasiva no va a servir, porque es un modo espontáneo, o sea, porque el paciente tiene que abrir la inspiración en este paciente, en esta máquina. O sea que si tenemos pérdida de conocimiento, la ventilación no invasiva no es una opción, porque vamos a aplicar tanto presión positiva en la vía aérea como en el tubo digestivo, vamos a aumentar el diámetro del estómago y vamos a aumentar el riesgo de que ese paciente vomite y en la próxima inspiración metamos todo ese vómito adentro de la vía aérea. O sea que va a causar distensión, reflujo, mucho riesgo de aspiración. Si el paciente habla, le va a empezar a básicamente comer aire, ¿no? Se va a distender, se llama aerofagia, va a distender su abdomen, no solamente el riesgo de aspiración, sino también va a distender el abdomen, eso le va a quitar espacio a la vía aérea, porque va a levantar el diafragma. Entonces, es todo un tema la ventilación invasiva y se tiene que tolerar bien. Si el paciente, a pesar de esto, seguimos con insuficiencia respiratoria, no nos va a quedar otra que utilizar oxigenoterapia a alto flujo, pero a través del respirador, pero de una manera invasiva. Que de esto lo que cambia con respecto al anterior es que en la ventilación mecánica invasiva el paciente también puede respirar más o menos solo. En este tenemos la opción, a diferencia de la ventilación invasiva, que nosotros podemos controlar las ventilaciones y la interfaz es distinta, porque ya vamos a invadir directamente la vía aérea, ya sea la tráquea, por ejemplo con un tubo orotraqueal, o todo el aparato supraglótico con algún dispositivo supraglótico. No importa esto, pero sí que es invasivo. O sea, que ya tenemos que ir, sedar al paciente, dormirlo,
ponerle un tubo o una traqueotomía o algo en su vía aérea, lo cual puede generar reflejos de paro y demás, porque es un área muy reflexógena en la vía aérea, así que tiene que estar dormido, conectado al respirador con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Qué va a hacer el respirador? No solamente la oxigenoterapia, es una de las cosas que aporta, oxígeno, pero básicamente va a suplir la demanda mecánica y oxigenatoria, pero con presión positiva, ¿no? O sea que es sobre todo para demandas mecánicas especialmente. La única forma de aportar 100% de fío a la vía aérea va a ser o con ventilación mecánica, sobre todo la invasiva, porque acuérdense que la no invasiva al fugar capaz que perdemos algo de contenido de oxígeno, o con una buena ventilación con el dispositivo bolsa máscara reservorio o AMBU, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, de menos a más, cuando un paciente está en insuficiencia respiratoria, lo inicial va a ser la oxigenoterapia, porque tenemos que suplir esa insuficiencia respiratoria con oxígeno. O sea, tiene bajo el oxígeno, le tengo que dar oxígeno. Y es un paciente que está despierto, que no está en paro y que colabora. Eso se hace de menos a más con una bigotera, una máscara de Venturi, que vamos ascendiendo con los culotes que tiene, diferentes colores, diferentes flujos, diferentes fíos. Llegamos al 60%, no responde, pasamos a la oxigenoterapia de alto flujo, inicialmente con la máscara de reservorio. Si no andamos con la máscara de reservorio, la cánula nasal de alto flujo, y si no, el uso del respirador. ¿Cómo? O de manera no invasiva en el paciente que está consciente, que colabora y que no va a hacer aerofagia, que está bien despierto, que no tiene vómitos, o de manera invasiva en aquel que fue refractario de la ventilación no invasiva o que perdió el conocimiento, no respira por sus propios medios, no colabora. Obviamente, dentro de la guardia o la internación, una cánula nasal, máscara de Venturi y máscara de reservorio se puede manejar en el piso. La cánula de alto flujo es discutido, pero en la época del máximo COVID también la manejamos en el piso para evitar que el paciente fuera a la UTI. Y todo el resto se va a manejar en la terapia intensiva porque ya necesitamos manos capacitadas y que estudiemos eso, ¿no? Pasamos ahora a un paciente con, ya visto el paciente con insuficiencia respiratoria, vamos a hablar del paciente con insuficiencia ventilatoria. Recordar que la insuficiencia ventilatoria es un criterio clínico, el otro era gasométrico, y que se da por la incapacidad del aparato ventilatorio para soportar la carga mecánica de la respiración, o bien lo va a hacer, va a soportar esa carga mecánica aumentando de manera muy desmedida el trabajo respiratorio, o sea, el esfuerzo ventilatorio, y va a producir hipercapnia por la disminución de la excreción del dióxido de carbono sin necesariamente producir insuficiencia respiratoria, o sea, caída de la PO2. O sea que un paciente en insuficiencia respiratoria, ¿cómo lo podemos ver? Y afectando la mecánica ventilatoria. ¿Cómo se afecta la mecánica ventilatoria? Y la mecánica ventilatoria es buena cuando nos alcanza con el diafragma para ventilar. Pero si ya tenemos que utilizar musculatura accesoria, hablamos de afectación de la mecánica ventilatoria. Cuando decimos, che, este paciente tiene una mecánica ventilatoria regular, estamos utilizando hasta 2 grupos de músculos accesorios. Cuando nosotros hablamos de mala mecánica ventilatoria, ya estamos usando más de 2 grupos de músculos ventilatorios, de accesorios, perdón, por lo cual vamos a tener que aplicar presión positiva sobre esa vía aérea para tratar de aflojar la carga que tienen que hacer estos músculos para evitar que progrese insuficiencia respiratoria. Porque si yo le doy oxígeno nomás a este paciente, quizás no lo necesite porque tiene una PO2 de 250, un montón, no existe eso, pero no importa. Le ponemos una máscara de reservorio y el paciente sigue con tiraje intercostal y supraclavicular. Bueno, ese paciente tenemos que hacer algo porque de seguir trabajando desmedidamente esos músculos respiratorios, puede empezar a consumir mucho más oxígeno del que tiene y ya empieza a dormirse, a deprimir el sensorio, empieza a acumular más dióxido de carbono, eso también lo duerme más, ya ventila cada vez menos, puede entrar en el paro respiratorio y de ahí al paro cardíaco tenemos un solo paso. La insuficiencia ventilatoria básicamente es la incapacidad de aire, como dijimos, para mover aire desde el exterior al interior y del interior al exterior.
por lo cual este movimiento de aire desde el interior hasta el exterior está afectado y va a generar aumento de la CO2 a nivel de la sangre. Posteriormente va a caer la cantidad de oxígeno que estamos inspirando y va a producir insuficiencia respiratoria eventualmente. El mecanismo por el cual la hipoventilación, la afección ventilatoria va a producir insuficiencia respiratoria va a ser la hipoventilación alveolar. Con respecto a esto, dijimos que la insuficiencia respiratoria es un déficit mecánico con imposibilidad de ventilar, con patrones anormales ventilatorios, como vimos antes, y que genera cierto esfuerzo ventilatorio que para evitar la hipoventilación alveolar vamos a necesitar presión positiva en la vía aérea para resolverlo. ¿Cómo? O con un AMBU, dispositivo bolsa, máscara, reservorio, o con el respirador de manera no invasiva, o con el respirador de manera invasiva. O sea que vamos a tener que ser invasivos, o bueno, básicamente vamos a tener que aplicar presión positiva sobre esta vía aérea. Ahora bien, ¿qué hacer con el paciente en paro respiratorio? Y lo vamos a dejar para una próxima charlita, así no se hace tan extensa esta, así que a esta la dividimos en dos. Seguimos en la próxima.